Esta historia comienza el 9 de junio del presente año, un día muy a la colombiana, donde los extremos emocionales se tocan uno con otro. El rescate de los 4 niños en la selva del Guaviare inmediatamente se contrastó con el hallazgo del cadáver de Óscar Dávila, el coronel, uno de los hombres más encargados de la seguridad del presidente Gustavo Petro, una pieza clave para las avanzadas que el presidente va dando en cada una de sus llegadas a los diferentes territorios. Dávila fue hallado muerto con impacto de bala en su cabeza en horas de la noche muy cerca a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación en la ciudad de Bogotá. Dávila había sido vinculado a una investigación referente a las presuntas chuzadas que habrían interceptado las comunicaciones de Marelvis Mesa, exniñera del único hijo de Laura Sarabia, hasta hace muy poco jefe del gabinete ministerial del presidente Gustavo Petro, quien la retiró de su cargo mientras las investigaciones avanzaban. La hipótesis que se tiene es que el coronel Dávila se suicidó, se pegó un tiro con una de las armas de dotación de una de las personas que lo acompañaban, al parecer el conductor que en ese momento estaba con él y quien habría salido por un momento de la camioneta para comprar una botella de agua. Al llegar encontró el cuerpo reclinado del coronel, la cabeza agacha, las manos contra las rodillas y evidentemente la sangre y la escena del crimen. Sobre esta hipótesis han hecho hincapié el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa Iván Velázquez, quienes señalan que todos los peritos y que todas las investigaciones preliminares apuntan a que el uniformado efectivamente se pegó un tiro, se suicidó y que todas las demás hipótesis en este momento no tendrían otra validez. Llama la atención uno de los recientes trinos del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que los detalles detrás del perfil de la muerte de Óscar Dávila harán a muchos gritar de terror. Al parecer, el coronel estaría atemorizado por una serie de amenazas, de persecuciones y una presión que finalmente lo llevó a acabar con su vida. Pero ¿quién era Óscar Dávila? Se trataba ni más ni menos que del coordinador de las avanzadas del presidente Gustavo Petro, un hombre muy joven que la mayor parte de su carrera la trabajó en la Dijín. Cuando la noticia de su muerte llegó a la Dijín, hubo dolor, hubo consternación, hubo sorpresa, pues muchos lo describían como un hombre probo, un buen amigo, un compañero que estaba siempre dispuesto a ayudar y sobre todo un investigador que trabajaba en la sección de inteligencia eficiente y que se había ganado la confianza del presidente de la República. Uno de los capítulos más importantes referentes a este subcaso, el de la muerte del coronel Óscar Dávila, tiene que ver con el abogado Miguel Ángel del Río, quien ha asegurado en medios de comunicación y como lo revelan algunas investigaciones de Daniel Coronel, periodista que hace la sección El Reporte Coronel, estuvo en contacto pocas horas antes de la muerte de Dávila. Dávila le habría pedido a Miguel Ángel del Río que lo defendiera, que lo representara en el caso referente a las chuzadas, cuando Miguel Ángel del Río le dijo cuáles eran los honorarios entre 300 y 500 millones de pesos, el uniformado le dijo que no tenía todo ese dinero y que por favor le dejara pagar todo en 50 millones de pesos. Al darse cuenta de la importancia del caso, el abogado del Río accedió y permitió que 50 millones de pesos fuera el precio por la representación. 2 investigadores exagentes de la Policía Nacional fueron los encargados de establecer el vínculo, el puente entre el abogado del Río y el coronel Óscar Dávila. Inicialmente el coronel envió 30 millones de pesos en efectivo por medio de uno de estos 2 investigadores para que hubiera un adelanto y una promesa de pago en la representación del caso. Pues un día después de lo que fue la muerte del coronel, se iba a firmar un contrato de representación legal por parte de Miguel Ángel del Río. El abogado fue claro en que es normal que en algunos casos se adelante en efectivo el dinero de una representación. Esto se puede llegar a dar por casos realmente delicados y que tienen un tratamiento especial a nivel mediático, lo cual disipa, por lo menos en este momento, algunas sospechas, algunas suspicacias sobre el por qué un coronel de la policía, un hombre importante para el esquema de seguridad de Petro, pagaría una representación con dinero en efectivo. Sin embargo, todo esto parece quedar en el aire, pues la verdadera respuesta
es la de medicina legal, cuyo dictamen Colombia entera sigue esperando. El dictamen de medicina legal es realmente clave para establecer qué fue lo que ocurrió con Oscar Dávila, para establecer cada uno de los puntos que podrían descartar una sospecha de asesinato y ratificar la hipótesis de un suicidio. Sin embargo, pasan las horas, pasan los días y medicina legal nada que se pronuncia. La credibilidad de ese dictamen que dé medicina legal es inversamente proporcional al tiempo que se demoren en emitirlo. A todo lo anterior se le suma algo. En las últimas horas la revista Semana dio a conocer una nota o un artículo en donde se cita una pieza fundamental, un testigo que se presenta de manera anónima, no quiere revelar su identidad por motivos de seguridad, quien asegura que el dinero que se perdió en la casa de Laura Sarabia y que fue el florero de Llorente que inició toda esta polémica en el gobierno de Gustavo Petro asciende a 3.000 millones de pesos. 3.000 millones de pesos que además serían propiedad directa del presidente Gustavo Petro en efectivo y quien le habría pedido a su entonces jefe de gabinete Laura Sarabia que guardara en su apartamento. Al perderse toda esta suma de dinero o una parte de ella, como las investigaciones en ese momento lo están tratando de determinar por parte de la Fiscalía, comenzaron a salir varias versiones, entre ellas todo lo concerniente a Marelvis Mesa, quien fue acusada en su momento de culpable por la pérdida de este dinero. Sin embargo, en las últimas horas el presidente Gustavo Petro desmintió, primero, que sea poseedor de más de 3.000 millones de pesos. Dijo que cualquier dinero que él tenga en su patrimonio se aleja por completo de una cifra tan elevada. Segundo, que las investigaciones deben quedar a cargo realmente de los entes de control y no de medios de comunicación, más si la fuente que citan es una fuente anónima. Y tres, que todo el testimonio que se está revelando por Revista Semana busca disuadir la atención de otros temas y dañar la opinión del presidente frente a la opinión pública. De momento, la opinión pública en redes sociales exige a Medicina Legal que esclarezca las circunstancias en que murió el coronel Dávila, pues es la pieza clave para determinar qué ha ocurrido con uno de los casos más importantes que sacaron del gobierno a Laura Sarabia y Armando Benedetti, cuyos audios evidentemente prendieron un ventilador del que salieron muy mal librados algunos, aunque al final el ex embajador en Venezuela haya dicho que todo fue cuestión de tragos, de malos tragos y de una tristeza, una frustración personal por el futuro de su vida como profesional. Todo eso y mucho más aquí en quienique.com, donde le seguimos la pista, le seguimos el rastro a uno de los casos más llamativos, más delicados, pero también con más incertidumbre en la opinión pública. El caso de la niñera Marelvis Mesa, Laura Sarabia, Armando Benedetti, el coronel Oscar Dávila, ya también entra a sonar mucho Miguel Ángel del Río y por supuesto el mismo presidente Gustavo Petro Urrego.